Os presento a Nacho Martínez. Nos va a hablar del papel de la formación profesional básica en la inserción social. Nacho es profesor titular del Departamento de Pedagogía Social y Diversidad de la Universidad de Deusto. Actualmente coordina el grado de Educación Social también en la Universidad de Deusto. Y Nacho es una persona bastante conocida por muchas de las personas que estamos aquí. Se mueve mucho en el tercer sector y colabora también con muchas entidades, ¿no? Ha estado ligado, como algunas cositas que me gustaba reseñar, con el tema de la economía social y ligado también a las empresas de inserción. Ayudó mucho y colaboró en la edición del primer manual, ¿no?, de acompañamiento a las personas que están en riesgo de exclusión social para el tipo de empresas que acabo de comentar. Y luego también colabora activamente con muchas de las entidades del tercer sector, ¿no?, en temas relacionados con colectivos en riesgo de exclusión social, en tema de intervención en familia y menores, en personas con discapacidad y necesidades especiales, pues en todos esos ámbitos se mueve. Y últimamente, como le sobra mucho el tiempo, pues también se ha hecho banquero, ¿no? Colabora en la banca Eteca Fiere, como un socio más, y también intentando dinamizar a los socios del concreto de esta actividad. Así que, Nacho, como quieras. Muchas gracias. Sí. ¿Como ruido, no? Vale. Vale. Bien. Bueno, Egunon. Buenos días a todas, buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Felicidades por organizar, lo comentaba antes Javier, pero que una entidad del tercer sector tenga el interés, la fuerza, las ganas de organizar regularmente unas jornadas que reúna un foro de personas distintas del sistema educativo, de los PCEPIs, de la formación profesional, pues yo creo que es algo que hay que agradecerles a la cooperativa Peñascal. También, bueno, encantado porque en algún momento tenía la sensación de estar en una especie de viaje un poco del tiempo, porque he visto a gente que no veía, a algunos compañeros de carrera desde hace 25 años que me ha costado reconocernos. Estamos todos con menos pelo, un poco más gorditos y bueno. Y también encantado por la oportunidad de poder contrastar algunas ideas, algunos datos, algunas reflexiones que he tratado de hacer desde que Roberto García me proponía que preparara o que tratara de hablar de cuál es el papel, qué sentido tiene la formación profesional básica en clave de inclusión social, de incorporación social. Es verdad que aquí, a diferencia de la presentación anterior, que ha sido más concreta, aquí yo voy a moverme en un ámbito más general, más de discusión, más amplia, más global, para tratar ahí de plantear algunas de las cuestiones que yo creo que se plantean o tenemos que pensar con respecto a la formación profesional básica. Tendría que hacer una primera confesión, ¿no? Que es que cuando Roberto me dijo, ¿hablarías, que te animas a presentar algo sobre el papel de la formación profesional básica en la incorporación social, en la inclusión? Dije, dame unos días. No sé si tengo muy claro qué puedo decir, porque me salían en realidad más preguntas que respuestas, me salían más dudas, más dilemas, más contradicciones que respuestas claras, ¿no? Pero eso al mismo tiempo me animó a decir, vale, pues creo que merece la pena, o para mí era un reto pensar esto, ¿no? Le dije a Roberto, si a ti no te importa no saber lo que voy a decir y que debemos saber, dice, no, sin problemas. Yo, pues, si tenéis algún problema con lo que vaya a decir, pues lo reclamáis a Roberto, que es el que asumió la responsabilidad, ¿no? Yo, a la hora de preparar esto, he hecho dos cosas. Por una parte, he tratado de revisar, bueno, yo tengo relación con los PCEPIs, con los TIPS, desde hace bastantes años.
Es verdad que ha sido siempre una relación de colaboración puntual, mucha relación con prácticas, pero que nunca, en el fondo, me había puesto a hacer una reflexión tan global como la que he hecho. Y he hecho como dos cosas. Por una parte, recoger la bibliografía que me parecía que podía haber en torno a este tema. Es verdad que no hay muchísimas cosas, sí hay algunas cosas, algunas escritas por el que tenéis la oportunidad de escuchar de mañana, Fernando Marcuenta, de la Universidad de Valencia. También hay una revisión de Soledad García, del año pasado, que ella misma sí ha hecho una recopilación más exhaustiva de lo que se había publicado en castellano. Entonces, bueno, no hay muchas cosas, pero sí hay algunas y, bueno, a mí me ha venido bien recogerlas y un poco trabajar sobre ellas y ordenarlas, y es lo que en parte voy a ofrecer. Pero también, como todo el rato, y luego aparecerá ahí el título, ahora lo explico, me aparecía todo el rato esa idea de los dilemas, las contradicciones, decía, ¿qué puedo hacer para integrar esto, ¿no? Y entonces me ha salido, bueno, me ha salido como bien. He planteado a dos personas distintas, a un profe de la uni, de otra uni de la UPV, y a una persona que trabaja en el sistema educativo, que me dijeran cómo ven las cosas. Y en realidad aparecía esa polaridad. Uno veía más las limitaciones de todas las aproximaciones académicas y otro veía más las limitaciones de las aportaciones, digamos, compensatorias, ¿no? Bueno, y ese diálogo también es, por tanto, el texto y lo que he escrito es deudor de esos diálogos que he mantenido estas semanas mientras elaboraba el texto. El producto, que es el texto que tenéis, es un producto abierto, por supuesto, ¿no? Es un producto que no lo entiendo yo acabado, lo digo, me parece que es incompleto por bastantes razones, ¿no? Y quizás hoy, después de haber compartido esto con vosotras y vosotros, y después de luego haberos escuchado en la charla que podamos tener, pues seguramente lo podemos completar. Bien, el tema que nos planteamos es en qué medida la formación básica, la formación profesional básica puede contribuir a mejorar los niveles de incorporación social, de inclusión social de determinadas personas. A mí me parece que es un tema relevante el tema de plantearnos desde la globalidad, ¿no? Más que igual los temas más concretos de la formación, las metodologías, adoptar una perspectiva global creo que es relevante. Creo que también es relevante el tema porque nos lleva a los resultados, ¿no? De alguna manera, ¿qué resultados consiguen unos y unas jóvenes que están en determinado itinerario, que han experimentado determinadas situaciones? Y al mismo tiempo yo creo que también nos viene bien porque de alguna manera en esa visión global nos ayuda a revisar la cadena tradicional que asociaba formación con empleo y con inclusión social. Esa cadena, que ha sido la cadena básica en la sociedad industrial, es una cadena que de alguna manera, o por lo menos en algunos de sus aspectos, hoy está revisada. Y esas conexiones que eran antes tan fáciles, hoy no son tan sencillas. Bien, como os decía, para mí todo el eje, uno del eje de la intervención tiene que ver con esas paradojas o contradicciones en las que a mí me parece que se mueve la formación profesional básica. Y en estas estaba cuando encontré un artículo de Termes, tenéis ahí la referencia que habla de formación profesional, y que hace una referencia a Stila y Charybdis. Stila y Charybdis son estos que están aquí en esta imagen. Hace referencia a la mitología griega y a un pasaje de la Odisea, en la que había que cruzar un estrecho de mar, y en el que en un lado estaba Escila, que era una ninfa que se había convertido en monstruo de 6 cabezas, y en el otro lado estaba Charybdis, que era otra ninfa que se había convertido en un monstruo que tragaba a todos los barcos que pasaban. Entonces, de alguna manera, esta idea de moverse entre Escila, cuanto más me acerco a Escila, más riesgo tomo, pero cuanto más me alejo de Escila, más fácil que caiga en que Charybdis me absorba, pues es de alguna manera un poco la posición en la que yo creo que se mueven estos programas deudores de los programas compensatorios, aunque ahora quedan más integrados en la formación profesional. Bien, con esta idea
cuál es el guión, de alguna manera, que voy a seguir yo en la presentación. Este guión tiene también algo de ese viaje, de ese tratar de hacer ese viaje entre Charybdis y Escila. La primera idea es, vale, lo ha comentado cosas Javier, pero de alguna manera de dónde venimos, cuáles son los datos que tenemos, cuál era el barco antiguo, de alguna manera, que tenemos, en el que antes viajábamos, que era el de los peces. ¿Qué características tiene? Algunos resultados, quizás algunas investigaciones o qué han dicho algunas investigaciones sobre qué funcionamiento han dado los peces. Por tanto, ¿cómo era el barco antiguo? ¿Cómo nos dicen los dioses ahora, Alonce, Bert, cómo nos dicen los dioses cómo tiene que ser ahora el barco que dicen que hay que construir? Porque el astillero no hace el barco, sino hace solo los planos y luego con estos planos construir. Bien, esto ya lo sabemos, lo pasaré rápido porque básicamente es lo que ha comentado Javier. En tercer lugar, antes de hacer ese viaje, si pudiéramos decir, vale, ¿dónde van a estar los problemas? ¿Dónde identificamos algunos riesgos? ¿Dónde vemos algunas contradicciones? Ya eso responde ese tercer punto de dilemas, contradicciones, paradojas o riesgos. El cuarto punto, que he denominado el escenario, tomando perspectiva, tiene que ver, aunque esta es probablemente una de las partes más incompletas de lo que os presento, simplemente voy a hacer algunos apuntes. Vale, los que han viajado antes por ahí, los que son más avezados, los que conocen más estrechos, ¿qué dicen acerca de qué es lo que más ayuda o más dificulta en esa travesía? Y por último, si podemos decir, bueno, algunas, no sé si atreverme siquiera a decir conclusiones, pero sí algunas pautas que desde donde yo he construido diría que pueden ayudar a navegar entre Escila y Charybdis. ¿De acuerdo? Este es el plan, a ver cómo voy de tiempo, 3/4 de hora tengo, a ver si luego nos queda un ratito para intercambiar algunas ideas. Bien, ¿cuál es sobre los rasgos de los peces, cómo han funcionado, qué sabemos de cómo han funcionado los peces? La primera constatación es que han funcionado en un contexto de permanente incertidumbre. Y eso yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa. Yo he tenido, como decía antes, relación habitual con CEPIs, con CIPs, durante bastantes años a través de prácticas, y yo creo que la sensación que tenía todos los años cuando iba a hacer la evaluación de prácticas al centro y les preguntaba ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El año que viene, la respuesta era siempre el año que viene no sabemos. No sabemos qué pasará el año que viene. Entonces, ese contexto de incertidumbre en el que permanentemente se han movido, primero, es un elemento a incluir en esa propia evaluación, y luego nos habla también, por otra parte, de la propia fortaleza, porque moverse en ese contexto de incertidumbre durante bastante tiempo y seguir moviéndose en un contexto de incertidumbre dice bastante acerca de la capacidad de resiliencia de estos equipos, de estas entidades, de estos profesionales. Bien, la segunda idea es que, recogiendo, se han ido moviendo desde un espacio más de cualificación profesional, más orientado a la inserción profesional, hacia la recuperación académica. Eso yo creo que es una tendencia general que se ha ido dando, incluso a veces que se ha ido viviendo desde los mismos PCPIs o desde los mismos CIPs como cierta pérdida. Nosotros, nuestra identidad era una identidad vinculada a lo profesional, lo académico no es exactamente lo nuestro, nos llevan un poquitín por ahí, a veces, pero esto nos dificulta el trabajo. Bueno, se ha vivido, creo yo, seguramente me podéis matizar en cualquier momento, pero se ha vivido con ciertas tensiones. Pero creo yo que refleja uno de los hilos conductores de estos programas. Y luego otra característica es una expresión que a mí me ha gustado, también lo ha comentado Javier, que es que en nuestro contexto se ha dado desde una externalización del sistema educativo. El sistema educativo, en consonancia también con Europa, no es muy distinto, creo yo, en cómo ha sido en Europa, pero en general el sistema educativo ha tendido a decir, bueno, los productos que no nos salen bien, que se encarguen otros. Eso a veces choca, porque dices, hombre, parece que la escuela, sobre todo la escuela pública, debería tener fundamentalmente puesto el foco ahí.
Por otra parte, parece que ese cambio de escenario pues también nos ayuda y también, y luego lo comentaré un poquitín, dificulta, porque queda patente que cuando excluimos a alguien le excluimos. Si queda dentro parece que no le excluimos. Bueno, son un poco las... y luego también he tenido una cierta sensación de que a veces, en parte, los debates son debates viejos que ya han aparecido, que ya aparecían con la FP1, LOCSE, que vuelven ahora a recuperarse. Por eso pongo eso de vino viejo en botellas nuevas. Bueno, vamos a algunos rasgos. Los datos ya los ha dado, no los voy a profundizar, pero ahí tenéis los datos que yo he recabado del año, creo que es el año 12-13, que nos habla en torno a 4.500 alumnos en 68 centros, donde hay una mayoría de centros concertados, de entidades, incluso los propios centros municipales también son en buena medida gestionados o desarrollados por entidades. Bueno, nos destaca eso el predominio de entidades sociales, lo que decía. Luego esto quizás lo podemos comentar, pero yo tenía la impresión de que estábamos hablando de un número significativo de estudiantes. No estamos hablando de una minoría, es una minoría en el conjunto, pero estamos hablando de un número significativo de estudiantes, de alumnos y alumnas, ¿no? No tenía yo datos, ni tenía mucho tiempo de buscarlos, pero me parecía que si es el dato que nos dan de que estamos en torno a la comunidad autónoma vasca del 9% de fracaso, que viene a ser unos 1.500 alumnos, en cálculos si queréis así un poco groseros, estamos hablando de que los PCEPIs están dando respuesta a una buena parte de las personas, de los jóvenes, de los adolescentes que han fracasado en la escuela. Los datos ya los ha dicho también, mayoría varones, y también una parte es el tramo del sistema educativo que mayor porcentaje de alumnado inmigrante tiene. Y eso también es, creo yo, interesante señalarlo, apuntarlo. Parece que hay fuertes desequilibrios, aparte por el propio desequilibrio de la mayor presencia de varones en los PCEPIs, los fuertes desequilibrios de género que aparecen por especialidades. Especialidades muy vinculadas a ámbitos tradicionales de profesión, que también son profesiones que también tienen un marcado carácter de género. Bien, algunos resultados. Yo creo que esto no estoy ahora seguro, pero creo que lo tenía de la memoria del Consejo Educativo de Euskadi, pero venía a decir que el 62% de los estudiantes que cursan PCEPI cursan los módulos voluntarios para obtener el GESO, que el 30% del total consigue el título de secundaria obligatoria y que un 68% obtiene un certificado de profesionalidad. No sé cómo valoráis estos datos, pero por lo menos yo a primera vista diría que son resultados aceptables, o por lo menos aceptables, ¿no? El que haya un 30% el que consiga alcanzar esto después de algunas de las trayectorias académicas tiene un valor muy importante. Que el 70% consiga una certificación de profesionalidad también tiene un valor muy importante. No tenía yo datos de cuánta gente, seguramente es distinto en función de centros, de cuántos jóvenes acceden a fórmula a grado medio, pero también sería un dato muy interesante, ¿no? Seguramente esos datos estarán, yo no he tenido acceso, pero la idea de avanzar en la idea de disponer más datos de cuáles son los resultados, yo creo que eso es algo que debiera estar más presente. Yo creo que deberíamos saber mejor cuáles son los datos, creo que se deberían difundir mejor cuáles son los datos, porque eso nos ayuda a todos a saber mejor qué cosas están funcionando, a valorar los logros y saber también qué cosas no están funcionando. Bien. ¿Qué nos dicen algunas investigaciones sobre los PCEPIs? En la comunidad autónoma habéis habido, que yo haya recogido, 2 estudios que han tenido una cierta difusión, pero que en general muestran, y son coincidentes con estudios de otros contextos, que muestran algunos resultados que comparto con vosotras y con vosotros. Primero, una idea general que aparece constantemente es la diversidad, también se ha señalado antes, también lo comentaba David al principio presentando el trabajo de la cooperativa Peñascal, la diversidad de centros y de itinerarios de fracaso. Es difícil, los centros ya veis la diversidad de centros que hay, ¿no? Con lo cual a veces
todo esto hay que matizarlo porque estamos hablando de contextos particulares, desde un pequeño PCEPI que está en un centro, que está muy vinculado a su entorno económico, hasta la cooperativa Peñascal, que ha montado todo durante muchos años un sistema integrado de muchos que les permite ofrecer itinerarios muy diversos, muy largos. Y también los itinerarios de fracaso son diversos y por tanto hay que considerar eso. El alumnado en general primero se siente responsable del fracaso cuando se le pregunta qué es lo que te pasa, que estás aquí, porque no me va esto de estudiar, porque no me presto, porque no tenía ganas, porque no valgo, porque... en los PCEPIs en general se siente satisfecho en cuanto a la forma de trabajo, los aprendizajes, el profesorado y los estudiantes, los jóvenes que están en los PCEPIs, en su conjunto, los diversos estudios muestran que se están contentos en ese sitio. Percibe cambios en su funcionamiento, percibe cambios en su persona. Una cosa que llama la atención, por ejemplo, aparecía en el estudio, también no es tan extraño, también lo comentaba antes Javier, uno de los cambios que más aprecian es la importancia que le dan a obtener el graduado. Dicen que cuando están en el PCEPI son más conscientes de que obtener el graduado es una meta importante para ellos. Y aparece como todo con cierto matiz, en un estudio de Begoña Martínez y otros colaboradores de la UPV, aparece como la cosa que ellos aprecian más cambio. Lo que más cambian, antes de me enseñan a trabajar, otros sirve para trabajar, lo que más dicen que toman conciencia de la importancia que tiene sacar el graduado. Bien, el trabajo, todo lo que tiene que ver con lo laboral, con las tareas, con el taller, con las prácticas, es, por otra parte, el estudio motivacional. En general, aprecian un clima positivo y están satisfechos con el trato del profesorado, con cómo se les trata. Hace poco también un compañero de la uni que está haciendo una tesis, está acabando una tesis sobre consumo de drogas y PCEPIs, y decía que en general los alumnos se sienten recogidos personalmente. Eso lo destaca. Bien, ¿qué dice el profesorado? El profesorado valora la eficacia del desarrollo profesional y personal, menos en el académico. Dice, son buenos programas para recoger, rescatar personalmente a las personas. Tienen también, cualifican también a nivel básico para una profesión, pero tienen menos logros en el académico. En su opinión, lo que más ayuda es el cambio de escenario, sobre todo la idea de cambio en la autoimagen, esa idea de ser capaz. Ese parece que es el hecho nuclear, lo que a la gente le permite hacer, situarse en un sitio distinto y por tanto abrir expectativas de futuro. También coinciden en las estaciones de trabajo, las prácticas, y sienten bajo apoyo y reconocimiento por parte de la administración, que tiene que ver, creo yo, en buena medida con esa idea de la incertidumbre permanente en la que se ha ido moviendo. Bueno, hay algunas matices por tipos de centros, pero bueno, seguramente la realidad de aquí, el otro día me lo insistía Roberto, la realidad de lo que han sido los programas de cualificación profesional inicial aquí y el resto del Estado, hay sustanciales diferencias a mejor en nuestro contexto. Bueno, entonces, no son cosas que igual... Bien, por tanto, este era el barco que teníamos para esta travesía. Parece que consigue, lo podemos discutir luego y sí me gustaría escucharos cuáles son vuestras valoraciones, pero sí parece que conseguía en general funcionar, que conseguía resultados aceptables y que además, bueno, provocaba que la gente hiciera cosas distintas y se sintiera satisfecho. No siempre la satisfacción de los clientes va asociada a un buen servicio. Eso hace poco se lo oía a un norteamericano que él le da la atención temprana, ¿no? A mí fue una idea que me gustó mucho. Dice, no, muchos padres me dicen que están muy contentos, ¿no? Pero no quiere decir, pueden estar muy contentos por un mal servicio. No quiero decir que sea el caso, pero que la satisfacción no es la única medida de las cosas. Por eso hablaba de resultado y satisfacción. Vale. Los cambios de la FP básica ya los tenemos, el adelantamiento de los años, el título profesional,
a lo que se orientan y en general, por lo que sabíamos, también por lo que ha presentado Javier, la idea en nuestro contexto es que sigan una continuidad. Frente a la FP básica en general, que había distintos caminos de cómo se podía llevar a cabo, parece que aquí la idea es que básicamente sea una continuidad vinculándolo a lo que han sido hasta ahora los programas de cualificación profesional inicial. Vale. Algunos dilemas, contradicciones, paradojas o riesgos. Algunos son dilemas, otros son contradicciones. Bueno, esto es una paradoja, pero que, bueno, yo también cuando la recogía me parecía que era necesario tenerla en cuenta. Cuanto menos fracaso, más exclusión. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto menor es el número de jóvenes que fracasan en la escuela, esos jóvenes que fracasan en la escuela están en mucha peor situación. Cuanto mejor se comporta en general y la media formativa y los rendimientos escolares aumentan, aquellos que fracasan se colocan en una situación muy mala, muy mala. Entonces es paradójico que mejorando el sistema educativo, aquellos que fracasan en el sistema educativo se encuentran en una situación muchísimo peor. Marca mucha más diferencia en cuanto a estigma y en cuanto a expectativa social. Y el fracaso escolar en ese contexto va casi asociado de manera no automática, porque los itinerarios de fracaso y de exclusión no son automáticos, son itinerarios y por tanto abiertos a la biografía de las personas, pero compra muchos boletos para la exclusión social. Por tanto, una paradoja que creo yo que conviene tenerla presente. Una segunda paradoja tiene que ver con excluir para influir, ¿no? Parece que decimos algo así como con aquellos que no hemos podido hacer, que no están funcionando, lo mejor para incluirles socialmente es excluirles ahora. Les proponemos respuestas diferenciadas, o algunos podrían denominar respuestas segregadas, ¿no? No decimos que no tenga sentido, queremos decir situar eso en el debate general. Y sabemos que en general eso no ayuda, sabemos que para incluir lo mejor no es excluir, eso lo sabemos. También es verdad, pero a veces en esto tenemos el riesgo de poner como las polaridades, ¿no? Dice esto o esto. Aquí nos ocurre que esto es verdad y hay otra cosa que también es verdad. Y también es verdad que en muchos casos ya ha habido procesos de exclusión grave en el propio sistema escolar, que ya estamos hablando de exclusión, que ya están excluidos de facto, ¿no? Y también sabemos a veces que, paradójicamente, sacando a la gente fuera, parece que propone, que permite algunos cambios. Excluir para incluir, bueno, ese debate de cómo vamos haciendo un polo y otro. Normalizar la exclusión. Normalizar la exclusión. Seguramente este es uno de los, bueno, aspectos como más relevantes, ¿no? ¿Qué queremos decir con normalizar la exclusión? Hasta ahora, creo yo, que podemos entender que los PCPIs eran una alternativa extrema, una última alternativa, algo que no proponíamos a la gente como un recorrido habitual, ¿no? No le proponíamos como un itinerario inicial, ¿no? La formación profesional básica creo que tiene el riesgo, no en todos los lugares, por lo que también nos han comentado, seguramente lo podemos matizar aquí, pero el riesgo de que se convierta en una oferta regular para aquellos que no les va el tema de estudiar, ¿no? Decía Javier, hay que tener cuidado, pues hablaría de eso. No parece que normalizar esa exclusión, que entender que haya un grupo de estudiantes que fracasan regularmente y que tenemos que buscar alguna alternativa compensatoria sea el estado ideal y sea por tanto un itinerario que lo ofertemos. ¿Me explico la idea? Por tanto, para mí esto es particularmente un riesgo de la formación profesional básica, que se convierta en una normalización de que hay algunos para los cuales lo mejor es otro itinerario, más vinculado a lo profesional, menos académico. Bien. Adelantar o atrasar. Adelantar o atrasar. Este dilema yo creo que tiene como distintos puntos de vista. Por una parte tiene que ver
con los temas de segregación temprana, ¿no? Cuando alguien empieza a fracasar, cuando hay una oferta de segregación temprana en vías de formación diferente, ¿eso ayuda, dificulta? Ese dilema. Luego trataré un poquitín de responder. Y luego también tiene otra variante, esto de adelantar o atrasar este tipo de respuestas. Eso tiene algo más de contradicción. Tiene que ver, en general, los procesos de transición a la vida adulta se han ido alargando. Los itinerarios formativos se han ido alargando, los consumos formativos se han ido aumentando y, por tanto, cada vez más los jóvenes devienen adultos cada vez más tarde, porque esos itinerarios se han ido alargando. En este caso parece como que se corre también el riesgo de adelantar esos itinerarios, de decirle a alguien que si la orientación es muy profesionalizadora, como que va a estar en el mercado laboral relativamente pronto, cuando en general la tendencia es a incorporarse más tarde. Por tanto, adelantar o atrasar, otro dilema. Externalizar el fracaso, ya lo he comentado antes, ¿no? ¿Qué ayuda más? ¿Para qué sirve que tengamos dispositivos compensatorios dentro de la propia escuela? Eso en otros conceptos es más habitual, en el nuestro es menos. Parece que tener más cerca lo convierte en más fácil que vaya a ese itinerario, pero al mismo tiempo parece que igual volver pudiera ser más fácil también. Cuando salgo es más difícil volver. Continuidad formativa o inserción laboral. Ese era, antes comentaba, uno de los dilemas o de los ejes en torno a los cuales se han ido construyendo los programas compensatorios, ¿no? ¿Dónde hay que poner el énfasis? Por una parte, lo profesional me acerca a los estudiantes, me cambia un poco la dinámica, me permite conectar con sus motivaciones. Por otra parte, sabemos que la continuidad formativa se asocia más con factores de éxito. ¿Cómo mantener ese equilibrio? Otro que a mí me gusta mucho es máxima calidad sin efecto llamada. ¿Qué quiero decir con este? No sé si esto es contradicción, no sé lo que es. Pero máxima calidad sin efecto llamada. Los programas de cualificación profesional inicial y lo que vaya a ser la formación profesional básica han tenido que demostrar una excelente calidad formativa de sus equipos profesionales, de su manera de hacer. Han tenido que comprometerse, porque eso también es calidad, comprometerse con cada uno de los jóvenes con los cuales trabajan, y eso ha dado algunos resultados. Esa máxima calidad, ese esfuerzo en hacer las cosas, en integrar, en incorporar nuevos itinerarios, en cambiar metodologías, en inventar cosas nuevas, tiene que ser compatible con que además no les llame a mis clientes. Tengo que ser muy bueno, pero no esperar a que venga nadie. Lo cual nadie lo hace. Yo es que quiero serla, qué bueno. Pero por favor, no vengan, que vengan los menos clientes posibles. Pues no deja de ser contradictorio funcionar en eso. Y puede un poquitín que cuando me acerque mucho a esto, pues se estila, me coma algo, o si me voy al otro lado, pues que me... Bueno, máxima calidad sin efecto llamada. Acceso y prestigio. Este quizás es el top de las contradicciones. Voy a leer una cosa a ver qué os parece y luego quiero saber vuestra opinión. El diseño de la formación profesional básica, así como la flexibilización de los requisitos de acceso al grado medio de formación profesional, desvalorizan estas enseñanzas y las convierten en un itinerario de segunda categoría. Como consecuencia, se dificulta el avance en ciertos indicadores, particularmente la empleabilidad. ¿Quién lo dice esto? No sé qué os parecerá a vosotros. ¿Esto se puede decir? Sí, se dice, se piensa. ¿Se puede decir? Sí, ¿no? ¿Qué es posible decirlo? ¿Quién lo dice? El Consejo Escolar de Euskadi. Tengo mis dudas de que el Consejo mis dudas, o no sé, se pueda decirlo así. Reconociendo que es un problema,
reconociendo que es un problema que nos lleva a viejos debates o a vino viejo en botellas nuevas, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que, vale, abrimos más la vía y procuramos que la gente tenga recorridos académicos, pero parece que como si les juntamos balonmanos, perdimos prestigio? Y entonces, claro, entonces lo mejor es que un hospital, por ejemplo, solo reciba pacientes sanos, porque así va a asegurar que todos los enfermos nunca podrán entrar, pero todos podrán entrar. Bueno, estoy riéndome un poco, pero refleja esos dilemas que a veces tenemos aquí. Bien, por tanto, acceso y desprestigio. Si abrimos las vías, parece que a algunos no les gusta que nos acerquemos mucho. Y si cerramos las vías, condenamos a algunos a un futuro sin salida. Y el último, empleo integra, esa es la bomba, pero ese no es propio del debate, pero puede ser interesante tenerlo en el fondo, ¿no? Sabemos que el empleo va cambiando la función, que las funciones que ha cumplido tradicionalmente la sociedad industrial las cumple menos. Se habla incluso hay alguien que habla de empleo en exclusión. El último informe de FOESA habla de empleos de exclusión. O sea, dice ya la bomba. Si hemos pensado que el empleo incluía, ya resulta que hay un concepto que es empleos de exclusión. Bueno, escenarios complejos, preguntas, por eso tengo muy buenas preguntas, creo, pero respuestas, a ver si tengo alguna. Tomando perspectiva, vale, decimos, estos son los riesgos que tenemos en el viaje, casi nada, es más probable que con estos riesgos pues el barco nunca llegue, ¿no? Pues no, Odiseo llegó y creo que esto también llegó. Bueno, tomando perspectiva, ¿qué es lo que muy brevemente quiero aportar aquí, ¿no? Antes decía, vale, ese es el viaje. En otros viajes, ¿qué es lo que ha funcionado? En otros viajes, ¿qué es lo que...? O ¿cuál es el escenario en el que nos movemos? Bien, hay un primer elemento que tiene que ver con las transformaciones, que es casi un elemento de contexto, que son las profundas transformaciones que estamos experimentando como sociedades occidentales. Sociedad del conocimiento, que es el del empleo que apuntaba antes, en general los crecimientos de espacio de vulnerabilidad y exclusión. El informe FOESA en el País Vasco señalaba hace poco que solamente cerca del 40% de la población está en una situación de plena integración. Bueno, nos sitúa, creo yo, en cuál es el contexto y por tanto también para apuntar luego algunas vías, cuando menos de pensarlo, ¿no? En el sentido del sistema educativo tendrá una responsabilidad, pero seguramente hay unas cosas que superan por mucho el sistema educativo. Bien, ¿tenemos algunas certezas para estos viajes? Una certeza que tenemos es que la educación protege de la exclusión. Esa es una certeza que tenemos. No es opinable, es una certeza. Lo sabemos. Los datos, los diferentes estudios apuntan que la educación protege de la exclusión. El nivel de estudios influye en la probabilidad de encontrar un empleo y la probabilidad de estar en situaciones de integración. Eso lo sabemos. Sabemos también que las oportunidades sociales cada vez más dependen de los niveles de cualificación. Eso lo sabemos, seguramente lo sabíamos todos nosotros, todas nosotras, mucho antes de que lo dijera yo aquí. Pero en el debate creo que conviene ponerlo en primer plano. Esto lo sabemos. Y este es el norte que nos dirige. Porque si no, a veces luego, en lo concreto, cuando estamos, digo, ¿y ahora con qué le doy al timón? No sé muy bien, porque ahora no sé dónde mover. A ver, ¿por dónde va la cosa? Por allá. Mirando a lo lejos, a veces me ayuda a centrarme. La otra idea tiene que ver con la segregación en los itinerarios y el mercado de trabajo. También sabemos, y parece que eso también hay un importante consenso, que la segregación en diferentes itinerarios tiene consecuencias negativas y que aumenta las desigualdades. Sabemos que cuanto antes sea la segregación de los itinerarios, la separación en formación de vías diferentes, más desigualdad se crea. Y eso PISA, desde distintos estudios, se muestra con claridad y con rotundidad. Cuanto más separamos, cuanto antes separamos, más desigualdad creamos. Veremos luego qué hacemos, pero eso lo sabemos.
Sabemos que las vías académicas correlacionan con indicadores positivos. Eso lo sabemos, ya alguien dirá, vale, eso ya lo sabíamos también, no hace falta, que es casi una obviedad. Pero nosotros hablamos de otra cosa. Y digo, pues no, nosotros no hablamos de otra cosa, hablamos de eso. Y en qué medida, por tanto, eso incorporamos también en los debates. No sé si ser un poco provocador aquí o no, porque tampoco estoy seguro de todo, pero un poco provocador no lo voy a ser, pero si lo fuera. Si fuera un poco provocador, dijera que a veces hemos desarrollado un discurso de la adaptación y que eso suponía que teníamos que adaptarnos a los estudiantes que tenemos y que una de las claves del éxito educativo es adaptarse a esos niveles. Incluso hemos dicho durante siglos, casi nos parece, que hay que adaptarse al nivel del estudiante. Si os dijera, o si alguien dijera, yo no, si alguien dijera que eso provoca rebajar los niveles y que eso tiene profundas implicaciones en el rebaje de los programas formativos que hemos ido estableciendo y que a veces justificamos o se justifica en las características de los estudiantes rebajar los niveles de exigencia académicos. Eso si alguien provocara, que no es el caso. Bien, y luego también tenemos el elemento también tenemos cada vez más claro el acceso al conocimiento como factor diferencial en un mercado de trabajo dual. Cada vez más el saber manejar la información, el tener acceso al conocimiento es el factor que va a marcar sustancialmente. Y todo eso es lo que se denomina el efecto Mateo. El efecto Mateo, ya sabéis, es al que más tiene, más se le dará, y al que algo tiene, se le quitará. Pues en la formación ocurre algo así. El que más tiene formación es el que más formación consume. El que menos formación tiene es el que menos formación consume. En las empresas, ¿quiénes son los que más se forman? ¿Quiénes son los que más asisten a cursos, jornadas? Los jefes. Los jefes son los que más asisten al día. Usted ya está, ya lo sabemos, ¿no? Ha hecho un máster en Wisconsin, 2 en no sé dónde, y no lo sabía usted todo. Y dice, pues no, pero es que la formación es algo permanente, me tengo que estar constantemente formando para poder estar al día. Efectivamente. Todos sus trabajadores no, eso no hace falta. Bueno, si es el efecto Mateo también tiene algo de paradójico. Bueno, con este lío voy a ver si apunto algunas ideas también de carácter general que nos sirvan de esa brújula, ese GPS, ese, si queréis, mapita que en momentos de dificultad nos pueda ayudar. Bien. Primero, una idea general. La inclusión no es un tema exclusivamente del sistema educativo, obviamente, sino del conjunto de los servicios, del sistema de empleo, sistema de vivienda, de la renta de garantía de ingresos, de todo eso. La inclusión tiene que ver con todo eso. También obvio, pero conviene saberlo para tener esa perspectiva. A pesar de lo que decimos del empleo, a pesar de que el empleo no va a tener una vinculación directa con la inclusión social, a pesar de que va a haber que desarrollar otros mecanismos de garantía de ingresos, de desarrollo de otros espacios fuera del mercado, de valorización o revalorización de otras actividades que no sean exclusivamente el empleo como vías de incorporación social, aunque todo eso vaya a tener que ir ocurriendo, la profesión y el empleo van a seguir siendo uno de los ejes, uno de los catalizadores de nuestros niveles de incorporación social y también de nuestra identidad. Aunque eso se vaya diluyendo, aunque eso vaya a ir cambiando en los próximos años, en las próximas décadas, todavía eso va a seguir siendo necesario. Un tercer elemento, el responsable principal de la prevención del fracaso es la escuela. Se dice que construimos una escuela inclusiva, pues en esas estamos. La escuela tiene que seguir desarrollando, construyendo mecanismos de prevención del fracaso y de intervención en el fracaso. Los mecanismos más compensatorios que también hay que desarrollar, pero la responsabilidad fundamental está en la escuela.
para mí la formación profesional básica debe ser entendida como una medida extrema, no como un itinerario. No un itinerario que se oferte a algunos, aquellos que no se orientan más a lo profesional, se orientan más porque son más de otro tipo, porque no. Debe ser una medida extrema que solamente no concebida como un itinerario que se ofrece a algunos. No sé si es una buena imagen, pero en ese diálogo que decía que mantenía con las personas que habíamos ido hablando de este tema, y que citaban a una persona que fue muy importante en Fundación Peña, cuando era Fundación Peñascal, Peñascal Cooperativa, que decía, tenía que ser algo así como urgencias como la UCI. No sé si es el ejemplo de todo, no casas de todo, pero bueno, una cierta conciencia de entender de la formación profesional básica como algo de la UCI, que tiene que ser muy buena, pero que está rápidamente pensando en no atraer a muchos clientes. ¿Cuál tiene que ser la prioridad? La prioridad tiene que ser la continuidad formativa con recorrido académico. Esa tiene que ser la prioridad, el eje, la continuidad formativa con los recorridos académicos más amplios. A eso es a lo que debe, creo yo, dirigirse la formación profesional básica. Y en ese sentido, yo creo que la formación básica hace aportaciones. Creo que esa articulación con la formación profesional, su inclusión en el sistema de formación profesional es relevante y que puede ayudar a construir esa idea de recorridos académicos lo más amplios posibles. Para esos recorridos académicos, creo yo que ayuda el que haya fuertes interacciones, fuerte relación entre la formación profesional básica, antes los PCEPIs, y el sistema educativo general. En general, luego lo diré también, las transiciones las facilitamos si hay caminos, ¿no? Y en ese sentido que haya interacciones frecuentes, relación frecuente. A veces para decir no queremos esos clientes, no queremos tantos clientes, no queremos. Pero también para que haya de alguna manera esa posibilidad de engancharse, reengancharse constantemente con el sistema formativo, el sistema educativo. Eso tiene muchas lecturas en función de los tipos de entidades. Estamos hablando de... Pero, en cualquier caso, ese es uno de los ejes. También es verdad que cuando esa idea no funciona del todo, cuando esa prioridad no la podemos llevar al máximo en cualquiera de los casos, en todos los casos, también es interesante disponer de algunos itinerarios que combinen en diferente graduación los tres componentes de formación básica, cualificación profesional y experiencia laboral. Esos tres ingredientes que los combinamos en distinta manera, también de alguna manera pueden ser ofertados cuando esa prioridad no siempre la podemos llevar a cabo. Y para eso nos ayuda otra vez el tema de las conexiones. A la mañana aparecía cuando David presentaba cuáles son los vínculos que ellos establecen con el sector productivo, las empresas de inserción, otros canales de formación, EPA. Esa idea de entramado, de variedad de recursos que yo utilizo, que puedo utilizar, es lo que me permite construir itinerarios, ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no?, que para facilitar caminos, si yo fuera una agencia de viajes, para facilitar un viaje, no es que yo le ayude a uno a ir dando pasito a pasito para ir hasta Valencia a verle a Fernando, sino que yo tengo una agencia de viajes que ya sé que hay autobús, hay avión, hay distintas maneras de llegar. Esas conexiones, que en parte ya están establecidas, que no estoy diciendo tampoco nada nuevo, pero es también otra de las condiciones que permite que esos itinerarios. Y por último, la idea de, bueno, en todo este mare magnum de cosas, la orientación, la tutoría centrada en el propio estudiante es un aspecto que siempre tiene que estar presente, ¿no? La idea de ayudar a construir planes de futuro, de generativas, de ayudar a concretar esos planes en acciones concretas, es una función permanente de todos estos sistemas. ¿Okay? Pues menos. Bueno, o sea que
Odiseo consiguió volver a casa. Es verdad, tuvo alguna baja, pero consiguió volver a casa. O sea que recasco, y ahora abrimos la discusión un poco a lo que os parezca más interesante y podemos charlar un rato. Muy bien, Nacho, muchas gracias por la estupenda exposición. Y nada, quien quiera exponer dudas o comentar algo de lo que nos ha dicho Nacho, responder a sus muchas interrogantes, pues adelante. Pregunto yo si no. Sí, yo hay un par de cosas en lo que has comentado, ¿no? A mí por ejemplo, el primero que ha hecho la ponencia, David, me ha parecido que ha dado el punto, desde mi punto de vista, como más de acuerdo conmigo, ¿no? La idea de la personalización de todo este entramado. En el tuyo he visto eso, que ahora le has dado unas coletadas al final, porque hay veces que, y en ese caso y los anteriores, yo creo que se está idealizando tanto el sistema dual desde el punto de vista educativo, cuando desde el punto de vista laboral es una precarización fuerte que hay que poner en interrogación. Yo eso creo que hay que tener en cuenta. Lo mismo que lo de inclusión-exclusión, ayuda o no, lo del dual puede ayudar o no, porque estamos también, igual el dual es otro tipo de exclusión desde el punto de vista de la precarización. Yo lo pongo también en discusión, que para mí llevaría debate, ¿no? Con eso. Porque ahí es un poco el versus que veo. Tú has hecho un planteamiento y ahí era la pregunta. Era, cuando hablas de empleo, es de que alguien busca un trabajo y encuentra un oficio, encuentra algo donde hacer, o también el objetivo es la empleabilidad. Porque si el objetivo es la empleabilidad, veo que también se pierde un poco desde el objetivo propio de la persona, sino que es más lo que el sistema económico necesita. Entonces ahí veo que también surge una contradicción en la gente, porque es cómo poder llevar, que creo que es también otro versus que es difícil para mí, que es cómo poder llevar hacia la empleabilidad, es decir, por medio del empleo. Por medio de que alguien pueda satisfacer sus propios deseos de que le gusta este tipo de oficio, hacer algo, y a la vez puede encontrar empleabilidad, ¿no? Que creo que hay como otra... Y luego hay algo que me ha chocado, y no sé, te pediría si podías explicar un poco más, en esta idea de entre medida extrema versus itinerario. Porque desde una idea de lo que el primer ponente ha dicho, de una idea personal, a mí me parece ideal que sea un itinerario. Porque el itinerario no significa que va a quedar en FP básica o no, sino que, bueno, ya veremos cómo va a ser su itinerario personal, ¿no? Entonces no lo veo yo como la UCI, al revés, lo veo como el médico de cabecera. Pasa, coge, se le va, se le da un antídoto, va, no sé qué, se le pone una vacuna, otro se le da un poquito de vitamina C, en otras le dicen, no, dedícate a las verduras que te va a venir bien porque has engordado un poco, no sé, ¿no? Así algo como más en itinerario que en medidas, y me ha chocado ese profesor. Bien, bueno, me parece muy interesante y es la idea. Aquí igual no es clases son preguntas, sino justamente distintas proposiciones para enriquecer el debate y yo particularmente mi comprensión de lo que estamos hablando, ¿no? Respondo a lo segundo primero y luego no sé si he entendido bien la primera pregunta, pero ¿cuál es la idea de entre itinerario y solución extrema o última medida o extraordinaria, como queramos denominarlo, ¿no? La idea para mí es que sabemos que cuanto antes separamos a la gente en vías de formación diferente, eso dificulta o aumenta las diferencias y empeora los resultados. Eso, cuando separamos decimos, no, estos que vayan por aquí y estos que son mejores que vayan por allí, esa idea de separación a la larga empeora los resultados. Y eso lo sabemos, cuanto más tempranamente se hace, más distancia se establece entre los alumnos. Cuanto más grupos homogéneos hacemos, peores resultados se obtienen. Por tanto, la prevención se tiene que ver con los resultados que se obtienen. Si alguien me dijera, no, es que toda la gente sale con un nivel de cualificación estupendo y salen mejor.
pero parece que no es así. Por tanto, la prevención tiene que ver sobre todo con eso, con la idea. Ese es uno de los elementos. Y la otra idea es que cuando un alumno va tan mal, entre comillas, que tengo que proponerle otra alternativa, tengo que ser consciente de que está siendo un fracaso de la escuela. Un fracaso de la escuela. Cuando la escuela dice, no, es que tengo una vía para esto y otra para esto, dice, no, es un fracaso. Estamos fracasando con esos estudiantes. La escuela, el sistema educativo, está fracasando con esos estudiantes. Y por tanto, normalizar, verlo como un itinerario y decir, no, no estamos fracasando, es lo suyo. Es lo suyo, o sea, así tiene que ser. Tiene que ser unos que vayan por un sitio y tiene que ser otros que vayan para otro. Bueno, es como yo lo veo la primera parte. Con respecto a lo que decías, la formación dual no lo había pensado nunca, pero me parece un tema que pueda ser interesante reflexionar sobre ello, ver también algunas contradicciones que vayan implícitas. El tema del empleo, la empleabilidad para mí es un concepto a veces demasiado utilizado de maneras distintas, ¿no? De maneras distintas. No sabría qué decirte. Yo he hablado de empleo en general como inserción laboral, como inserción en el mercado de trabajo. Eso con todas las contradicciones que tiene hoy en día el mercado laboral, y con las contradicciones de que cada vez más también, en general para las personas, el empleo va adquiriendo una función más, digamos, instrumental que expresiva, ¿no? Cada vez entendemos más en otras sociedades el trabajo como su labor instrumental más que como expresiva. No sé si te respondo, pero no sabría exactamente añadir mucho más de lo que tú has dicho. Si no hay más, yo entonces te vuelvo a la medida extrema y el itinerario. Es que en la proposición esa de grupos homogéneos o no, puede ocurrir lo contrario, que si no se abre una vía, entonces sí que machacas a la persona que no va por el tubo de 14-16, 12-16, el que no funcionaba ahí. Y de hecho, donde más tensión ha surgido y donde más problemas ha surgido era tal vez en el momento en el que, porque ojo, no sé si algunos somos de la vieja guardia, donde hablamos del tratamiento de la diversidad dentro del propio aula y haciendo no sé qué. Luego vinieron, después, mucho más tarde, vino la diversificación curricular, después vino el PCEPI, que dice que el PCEPI está hace 4 días. Entonces, que vienen, ¿por qué? Porque cuando se hacen itinerarios solo únicos, institucionales, el caso por caso queda muy jodido. Entonces, yo por eso decía, en esa idea, con todas las salvaguardas, que a mí me ha gustado, como ha explicado Javi Mardones, todas las salvaguardas que hay a la hora de poder hacer eso, te llega a que tú a uno le puedes dar otro itinerario. No tanto como que le haces un grupo homogéneo, una salida a un grupo homogéneo, entonces alguien diga, porque claro, ahí también entonces vamos a decir, joder, el profesor de la DDH, entonces son unos pasados, que a la mínima me dicen, tú vete para acá que no vales para estudiar, ¿no? No sé, yo no les tengo en esa consideración, entonces como hay bastantes salvaguardas, creo que esta opción lo que da, no la FP básica en concreto, entonces no quiero, porque me puedo meter con la 11 y tal igual, no, digo, como en este momento a nivel real la posibilidad de salida que tenemos con esto, ¿no? Para poder trabajar. Por eso digo un poco la idea del itinerario y el caso por caso. Sí, yo no quiero decir, yo creo que tiene que haber, y de hecho en todos los contextos hay mecanismos o programas compensatorios, ¿no? Cuando hablamos de programas más preventivos, más de intervención, más compensatorios, tiene que haber, entonces yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? ¿Cómo concibamos esos programas? ¿Cómo entendamos los riesgos que llevan implícitos? Y cómo que sepamos que son una salida que estamos montando cuando todavía no estamos siendo capaces de hacer de otra manera algunas otras cosas, ¿no? Sabiendo que sí hay maneras de hacer, no queremos decir que los profesionales, pero sí sabemos que hay maneras de hacer que facilitan o dificultan eso. Y que en general esto, sí tenemos datos en general contundentes acerca de lo que pasa con eso. Cuanto más se producen las vías, la separación temprana en vías de formación diferente, más diferencia hay, las desigualdades aumentan. Entonces, ese es un dato que de alguna manera nos tiene que hacer como manejar esto con esa consideración, sabiendo que es una solución para algunas situaciones cuando han ocurrido unas cuantas cosas y entendiéndolas que es un fracaso que hemos tenido antes. Eso es la...
discrepancia, algo que tendría que incorporar yo en el análisis que no se ha incorporado. Si tuviera que concluir ese texto incompleto que os he entregado, que os había entregado y que tenéis ahí recogido, tendría que incluir algunas otras cosas. A mí sí que me ha gustado el planteamiento que hables de debate, es decir, de dilemas. Nos movemos de un sitio a otro, es decir, nada es per se es bueno ni per se es malo. Sí que, no llevo muchos años en esto, pero lo que voy aprendiendo es que cuanto más reglado y organizado está algo, más digno se convierte y menos excluyente es. Entonces creo que estamos recorriendo un camino que nos lleva a hilo de lo que por detrás vas diciendo, es decir, cuanto más regulemos y estructuremos una formación más reglada y más incluyente es. El tema es que está ahí. Creo que el siguiente paso es que aquí hay una pelea que de fondo, que es decir, lo que es café para todos lo puede hacer lo público, y por qué lo que es o suena excluyente las entidades con un ánimo social o privado o insertado. Yo creo que es esa dicotomía, que es en la que se encuentran muchos centros de secundaria, que es decir, oriento o expulso, oriento, incluyo, oriento y excluyo. Es decir, porque un centro de secundaria no puede orientar lo que crees que es bueno para ese alumno. Orienta y luego la formación que ese alumno quiere, esa familia, esa estructura quiere, no es siempre la que existe. Prefiero decir, en nuestro entorno, todos los de la ADVH no pueden llegar a lo que quieren. Es decir, no continúas en la vía ordinaria y ahora escoge entre lo que hay. Lo que hay puede ser o no puede ser, no es incluyente. Pero yo sí que creo que los dilemas que vas debatiendo, es decir, cuándo excluir puede posibilitar volver a incluir, que es en el que nos debiéramos debatir. Yo siempre, empiezo a abrir el debate sobre por qué estos recursos no están zonificados. Porque zonificar significa incluir. Es decir, si a toda la población le das la posibilidad de comprar en X supermercado todo el producto, pues dáselo. Pero no le des que a este tiene que ir a comprar el producto a este en concreto. Y el debate de que por qué la DBH no se hace cargo de la formación profesional básica. Evidentemente por ofrecer, por espacios, por estructura, por tipo de formación. Pero que son debates que yo creo que son interesantes. De donde venimos, creo que la regla, y hablo internamente, las críticas o las autocríticas que nosotros hemos tenido con los plazos de matrícula, con cuándo matriculas a un alumnado, cómo le dejas fuera, con qué condicionantes entran, qué autorizaciones hay que dar. Creo que eso nos ayuda a que todos pensemos que estos son recursos dignos y que hasta ahora no lo eran. No nos vamos a engañar. Has anotado ahí una tesis de alguien que está haciendo en la universidad de cómo asocia consumo y programas de cualificación profesional inicial. Cuando eso no es la mayoría, o no es, yo diría que no es lo significativo de la formación de la ciencia básica o de los programas de cualificación profesional inicial. Pero sin duda, las familias, la DH y los centros asociamos a nuestros centros a veces con eso. Y no es cierto. Miremos a grado medio, miremos a grado superior y veremos que el elenco de alumnos que hay allí también tienen problemas con condiciones de consumo, según yo estoy haciendo. Entonces, me parece interesante el debate que planteas de por qué no establece dogmas, sino que nos deja abiertos itinerarios de reflexión. Sí, es verdad, estoy de acuerdo con lo que dices también, el tema de limitación, el tema de regulación, el tema de que eso nos marca unos niveles de exigencia, unos estándares, que eso nos ayuda, ¿no? Luego se me ha ido la... Estaba en el teléfono todo el rato y estoy... no sé, luego me vendrá Yo en primer lugar, Nacho, muchas gracias por las preguntas abiertas, porque son cosas que tenemos nosotros siempre, ¿no? En nuestro día a día en el funcionar, ¿no? Yo sí que creo que cuando estamos trabajando con chavales en concreto se les ve la cara. Entonces sí que es verdad que lo que nos dicen, que cuando antes separamos el fracaso es mayor o las desigualdades son mayores, pero cuando el rostro de un chaval está sufriendo en la escuela, cuando sí que es verdad que a más escuela tenemos más tasa de logro, tal cual, pero ¿qué escuela? O sea, nosotros igual hacemos nuestra escuela desde los PCPIs, desde la formación básica, desde las complementarias hacemos nuestra escuela, pero también igual sí tendríamos que decir algo a la escuela ordinaria, que a veces mantener a un chaval ahí no es un éxito, porque lo está pasando mal, porque está sufriendo, porque está construyendo un itinerario muy de exclusión, ¿no? Entonces, igual sí que es verdad que hay que tener cuidado, ¿no? No vamos a hacer un itinerario demasiado bonito para que no vengan todos, que se queden un poquito donde tienen que estar. Pues igual tenemos que hacer bonito donde tienen que estar,
igual dices que adaptarnos, digo, todo lo que dices lo hemos pensado y lo hemos hablado muchas veces, entonces, que adaptarnos a los chavales puede bajar el nivel. Igual habría que pensar por qué están fracasando estos chavales, ¿no? Igual la cultura que traen de casa está muy lejana a la cultura que estamos poniendo en la escuela. Igual la cultura de la escuela nos está trayendo problemas, lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Los que han tenido éxito en la escuela, no sé si los que están teniendo éxito en la política, en los bancos, en no sé qué, no sé si son de fiar. Que habría que cuestionar un poco el éxito de la escuela. Entonces, bueno, son reflexiones, no son para contestar. Un itinerario diverso que se adapte al alumno y que construya un itinerario posible y que le permita conseguir los logros que podía haber tenido en la escuela es un itinerario interesante. A veces igual lo que tiene que hacer la escuela es incluir estos procesos, ¿no? Incluir estos procesos, estas metodologías, es decir, oye, la formación básica es escuela inclusiva, es una respuesta, porque ya cuando se construye el sistema educativo se dice que va a haber un porcentaje de fracaso, ¿no? Todos sabemos que a todos no va a dar respuesta, pues igual es una medida de respuesta para que quepan más, ¿no? Sí, comparto en buena medida lo que dices, ya vemos un poco cada uno donde pone un poco el énfasis, ¿no? Yo estoy de acuerdo, hay situaciones obviamente que requieren unas soluciones o respuestas compensatorias, hay situaciones en las que alguien está sufriendo, no tiene sentido, por aguantarle, por atarle ahí, no va a mejorar su situación, ¿no? Por eso decimos, tiene que haber respuestas compensatorias, como le denominamos, han ido recibiendo distintos nombres, segundas oportunidades, de mil maneras de llamarles, ¿no? Pero también sabiendo, obviamente, el tema de las modificaciones que la escuela tiene que seguir haciendo para ser una escuela inclusiva, ese es uno de los retos fundamentales. Quien más puede responder a eso, quien más puede abordar esto es la escuela. ¿Sí? Yo simplemente quiero hacer una breve aportación, ¿no? Desde el punto de vista de la escuela, quiero decir, del instituto, soy orientadora del Instituto de Enseñanza Pública de Secundaria y bueno, efectivamente en este debate creo que habría que pensar si no la incapacidad que tenemos desde los centros de dar respuesta a las necesidades educativas de todos nuestros alumnos no es el primer principio de este tema de exclusión, ¿no? Y entiendo que bueno, hay un gran debate y tendríamos que pensar, ¿no? ¿Qué podemos hacer realmente para facilitar esa inclusividad desde los centros? Pero lo dejo ahí, llevo muchos años en esto y bueno, creo que es muy difícil andar ese camino y lo único que quiero es aprovechar este foro para agradecer públicamente a todas las entidades privadas que trabajáis con este colectivo de chavales, porque he visto durante muchos años recuperar a muchos chavales su dignidad, su creer que pueden hacer, volver a la enseñanza arreglada, por llamarla de alguna manera, que ni le quito ni le pongo más valor porque se llame así, seguir sus procesos formativos en itinerarios personalizados, como bien dice el compañero, en los que creo, y que desde luego creo que es un camino que les da futuro a muchos chavales, ¿no? Y que porque si hubieran quedado más tiempo en el instituto, no sé si hubiera sido realmente un principio todavía de más exclusión que la que igual están viviendo por estar todos juntos en el mismo aula durante muchos años, ¿eh? Entonces, bueno, aprovecho este foro sobre todo para agradeceros ciertamente, y es verdad que la mayoría de las entidades que trabajáis con este colectivo de chavales sois gente privada, vamos, entenderme lo que quiero decir, ¿no? Con unos valores, pues que, voy a decirlo también en público, ya me gustaría a mí tener en mis equipos educativos, me explico, para poder realmente trabajar de otra manera, pues con cantidad de chavales que por lo que sea no se adaptan a la forma de trabajo que nosotros tenemos desde el instituto. Y es verdad que cada vez me encuentro con situaciones más complicadas por contextos vitales, contextos familiares, tal, de chavales pues que realmente no llegamos, porque necesitan una intervención diferente, voy a decirlo así, no voy a extenderme más, ¿eh? Y luego quería decir, se me ha olvidado. Quería decir otra cosa, pero se me olvidó. Bueno, eso, sobre todo quería decir eso. Yo, sinceramente, pues he visto a chavales que han llegado a formación profesional superior
han venido a darme las gracias por haberles mandado una formación profesional básica, que hoy se llama así, antes PCEPI, antes iniciación profesional. Quiero decir que es que yo sinceramente creo que es que me peleo con la dirección de mi centro para decir que esto es bueno. O sea, que hay chavales que es que sí, que tienen que pasar por allí. Que luego se van del instituto con 17 y 18 años a la calle si no han pasado por esos programas, ¿no? Entonces, bueno, que hay que hacer una reflexión más a fondo del sistema educativo. Ah, ya sé lo que quería decir. Me da una cierta alergia el término éxito escolar. Que es el término que estamos barajando en la enseñanza reglada para hacer los planes de mejora de los centros, éxito escolar. ¿Con qué baremos estamos evaluando el éxito escolar de nuestros centros? ¿Qué pruebas se pasan para valorar el éxito escolar de nuestros alumnos? Es que a mí, sinceramente, o sea, me parece que hay un gran debate también, ¿no? ¿Qué significa el éxito escolar de una persona? Por favor, no sé, pero bueno, doctores tiene la Santa Madre Iglesia para continuar este debate, que creo que es muy importante y que creo que en algún momento habría que pararse y realmente, bueno, en qué tipo de educación y enseñanza creemos, ¿no? Porque la culpa no la tendrá solo el contexto social, digo yo. Y además, si la tiene, es lo que hay, es la materia prima que tenemos, con la que tenemos que trabajar y queremos, además, ¿no? Me callo porque podría estar hablando mucho más rato, pero...